Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de Bases Bíblicas, que semana a semana, con el favor de Dios, bueno, pues estamos estudiando en esta sección de los ángeles, en donde hemos estado viendo en varias lecciones las actividades, los nombres que se encuentran en la Biblia, el poder limitado de estos, así también como vimos en algún momento su origen, cómo fue que decidió pues el príncipe de estos rebelarse ante el Padre Celestial, y de ahí todos los demonios, los ángeles caídos. Y bueno, hoy con el favor de Dios, pues vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 7, que fue donde nos quedamos hace 8 días. Y hoy, siguiendo en este tema, en donde la pregunta es: ¿pueden los demonios hacer milagros? En su segunda parte, su segunda entrega, que veremos hoy a la luz de la palabra de Dios. ¿Pueden los demonios realizar milagros? Segunda parte. Y bueno, pues estábamos estudiando Éxodo capítulo 7, versos 11 y 12. Este pasaje, como muchos que hay en las Escrituras, nos enseñan cómo Satanás, ¿verdad?, se disfraza de luz. Satanás imita o remeda, dicen algunos, falsifica obras milagrosas, obras y señales, pero todos ellos con el propósito de desvirtuar siempre la palabra de Dios y de la misma manera empañar la perfecta imagen de Dios, que sabemos que aunque Satanás tiene poder limitado, no tiene el control absoluto, es una criatura. En el momento que él estaba siendo creado, Jesús ya estaba, puesto que es Dios. Jesús fue el creador, así que vemos que todo, cosas materiales, celestiales, seres angelicales, está por debajo de los pies del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, para continuar, cuando estábamos estudiando sobre los magos de la corte de Faraón, que igualaron la apariencia de las 3 primeras plagas que Dios envió, cómo pudieron pues imitar, ¿verdad?, las 3 primeras, y la última, o bueno, más bien la que le seguía, que fue la de las ranas. Hay tanta enseñanza en este pasaje, que vemos cómo quisieron hacer lo mismo, mas ellos no pudieron. Muy bien, vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 11, y la Biblia dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros, de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Verso 12, parte final. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Vimos el significado de las palabras, tanto hechiceros como encantamientos, la clase pasada, y entonces nos dimos cuenta que esto lleva completamente a un susurrar, a un encantamiento, a conjurar, algo muy parecido a lo que se está haciendo hoy día en algunas denominaciones religiosas, que va así como más o menos decretar, y decretar es una línea bien delgada y muy delicada, porque hay personas que se atribuyen el poder a ellos mismos. No así cuando un decreto es algo establecido, refiriéndose en la teología cristiana y santa, se refiere a un decreto que solamente Dios lo puede hacer. Algo establecido, algo quien tiene el poder y autoridad, que es Dios nada más, y es el único que puede decretar. Bueno, pues hay personas que se atreven a declarar, a decretar por salvación, por salud en alguna persona, y eso es antibíblico.
Podemos orar por salud, por supuesto. Podemos orar por una persona, por su salvación, por supuesto. Pero solamente Dios tiene completamente en su soberanía el poder para hacerlo. Muy bien, ya que hemos visto y estamos estudiando en esta sección que por medio de artes secretas y sortilegios, los sabios, hechiceros y magos exhibieron sus poderes de realizar una hazaña similar, bien por ilusión óptica o por sus poderes, ¿verdad? Completamente engañosos y siempre con la intención de manipular. Esto es interesante porque cosas suficientemente claras en la Biblia como la que estamos leyendo son hasta la fecha visibles en personas que utilizan la brujería, la hechicería, la santería, todo ello completamente en donde seguro, por supuesto, los demonios realizan milagros. Y bueno, la pregunta es: ¿cuándo podemos saber cuando Dios hace las cosas o cuando es algo engañoso? Cuando, por ejemplo, una persona dices gracias a mí o a San Pascual Bailón, no se le está atribuyendo a Dios, se le está atribuyendo a un objeto, a algo material o a un muerto. Entonces eso es brujería, eso no es correcto delante de Dios. Y cuando se le da la gloria al único Dios vivo, eso completamente viene de parte de Dios. Y vemos que el Espíritu Santo nos deja ver y que da testimonio de ello. Vamos a ver de una manera panorámica cómo esa transformación de las varas en serpientes y que posteriormente querían estas personas, estos brujos, convertir el agua en sangre, pues hasta cierta manera lo lograron porque Dios lo permitió. Como de la misma manera las ranas, trajeron las ranas y pues estas personas pudieron también hacer lo mismo. No así, ¿verdad? Cuando se vieron completamente un fracaso frente a Aarón. Y vemos cómo en Éxodo capítulo 7, versículo 12 que acabamos de leer, vimos que la misma vara de Aarón devoró, ¿verdad?, estas varas, mostrándonos la pérdida de las varas de estos magos, que en su forma dio evidencia a la superioridad del poder de Dios en todas las cosas, ¿verdad? Aquí alguna persona puede mencionar, bueno, y si Dios es entonces soberano, es poderoso, tiene el poder más que todo ello, ¿por qué permite que haya curanderos? ¿Por qué permite que en algún momento brujos, hechiceros, entre comillas, sanen? O que alguna persona vaya a algún cerro, haga un ofrecimiento o una ofrenda y que pues en algún momento haya pues una respuesta. Eso es de Dios, ¿no? Bueno, la misma palabra de Dios nos enseña que Dios permite todo eso y que les envía un espíritu engañoso, un demonio, un espíritu de engaño para que sigan creyendo en ello. ¿Por qué? No, pues el mismo Dios se los dio. No, lo que pasa es que las personas se resisten a la voluntad de Dios, rechazan la palabra de Dios, renuncian a la voluntad de Dios y ellos de manera voluntaria se entregan a sus pasiones, a sus deseos engañosos y por supuesto a unas creencias perdidas. Vamos a Éxodo en el capítulo 8 y vemos cómo se desenmascara este asunto en este mensaje. Me refiero a los hechiceros. Dice el verso 18, capítulo 8, versos 18 y 19. Leo la Biblia Reina Valera revisada 1960. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El fracaso total de los hechiceros en su intento de copiar esta plaga suscitó en ellos una asombrosa apreciación, mis amados hermanos en la fe, no solo entre ellos mismos, sino públicamente ante Faraón, que sin embargo permaneció recalcitrante, negándose a reconocer el poder de Dios. Fíjate, con mucho cuidado, muchas veces hay personas que piden a Dios
únicamente para satisfacer sus deseos egoístas o para simple y sencillamente estar en la comodidad. ¿A qué me refiero? No me malentienda. ¿Cuántas personas pueden estar pidiendo por la salud o la sanidad de una persona porque esta persona está muy delicada o está en esta situación o quieren salir de una situación económica y lo único que buscan es no tener problemas y no tener angustias? Y la respuesta usted puede decir, pues no hay nada de malo en que uno busque estar tranquilo, y es así, pero se olvidan de Dios y que únicamente buscan a Dios, como decimos los mexicanos, cuando tienen una piedra en el zapato, que les lastima, que les incomoda, que no están bien, no se sienten bien y que les saca de su confort. Entonces, mis amados hermanos en la fe, muchas personas, si ya no les da respuesta a Dios, buscan al brujo, buscan al hechicero, buscan al encantador, al mago, al que le lee las cartas, al que le lee la mano, al que lee los caracoles, y ya bien metiditos en eso, pues hacen hasta también sus trabajos y empiezan a letargarse, a dormirse dentro de su ceguera, de tal manera que cuando aparentemente están tranquilos, están llenos de depresión, angustias, miedos a la muerte, miedo a quedarse solo, inmoralidad, pecado. ¿Qué quiere decir? Que en medida que se van metiendo en las cosas del ocultismo, por ejemplo, van a absorberse, dicen ellos, absorbes energías. Perdónenme, lo único que absorbe son demonios, que son los que controlan, son los que manipulan, son los que controlan la mente de una persona. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios otros ejemplos, como un demonio tiene la capacidad permitida y limitada por Dios para completamente influenciar en las cuerdas vocales, hablar en el nombre de un difunto, decir inclusive cosas que son ciertas, mezcladas con mentiras, pero todo con el propósito ¿de qué? De engañar y mentir. Satanás va a empoderarse en el final de los tiempos, creo yo que ya los estamos viviendo, con falsas señales y prodigios. Y en la segunda mitad de la semana de Daniel se va a destapar de una manera tan impresionante en el mundo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque ya va a estar el anticristo. El anticristo va a ser una persona poseída completamente por Satanás. Va a estar el falso profeta, va a tener demonios a su cargo, falsas religiones, ¿verdad? Muchas de ellas, algunos han escrito en sus anotaciones que no va a haber más que una sola religión, ¿verdad? Esta solamente va a apuntar a la adoración llevada por el falso profeta para adorar, exaltar la imagen del anticristo. Va a odiar todo lo que se llame Dios. ¿Qué va a usar? Demonios. Si ahora vemos imágenes que lloran con sangre, apariciones en cerros, milagros que vienen quién sabe de dónde, no es más que la antesala de algo sobrenatural que se va a ver después de que la iglesia se vaya de este planeta y que el Espíritu Santo actúe o opere de otra manera, y van a ser abiertas las bóvedas, ¿verdad? Las cárceles que están en el centro de la tierra, y suelten a algunos de los ángeles caídos, atormenten a los seres humanos. La brujería, tal como va a ser en esos días, la hechicería, comparada con la de hoy día, si vemos cosas terribles en la radio, en la televisión, en programas televisivos, ¿verdad? Vemos brujería, hechicería, adulterio, fornicación. Van a ser una caricatura comparada con lo que va a suceder en días postreros. Vamos a la segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2. Y vamos a leer versículos 9 y 10. Voy a dictarles, si usted está siguiéndome y está haciendo sus anotaciones, aprovecho para saludar a mis hermanos en El Salvador que nos hacen favor de hacer preguntas, y con mucho gusto hasta la fecha he estado contestándolas. A Ibagué con el pastor Reinaldo García Pavas, allá con Juan David en
en Colombia también, ¿verdad? En Cali, en Tuluá, a todos nuestros hermanos que nos hacen preguntas, con mucho gusto se las contestamos, y a todos a los que nos hacen preguntas y que nos están siguiendo y que nos hacen favor de inclusive hasta mandar fotografías de sus apuntes, que Dios los bendiga. Muy bien, voy a decir 3 citas que vamos a leer que van relacionadas con el anticristo, el falso profeta y los demonios. Estos que van a actuar con un poder engañoso, con prodigios y señales, pero impresionantemente mentirosos. Por ejemplo, vamos a leer segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Voy a repetirla 2 veces para que usted la anote. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 y 10. Apocalipsis, capítulo 13, verso 13 y 14. Apocalipsis 13, verso 13 y 14. Apocalipsis capítulo 16, verso 13 y verso 14. La última, Apocalipsis 13, verso 16. Apocalipsis 16, verso 13 y 14. Con mucho gusto repito las 3, solo que de una manera más rapidita. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Apocalipsis 13, verso 13 y 14. Apocalipsis 16, verso 13 y 14. Muy bien. La primera que vamos a leer, que es la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 9 y 10, vamos a ver la operación de demonios, de señales y prodigios milagrosos, comillas, ¿verdad? Pero mentirosos y engañosos. ¿En dónde? En el anticristo. Dice la Biblia: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todo aquel que rechaza la palabra de Dios, las escrituras, el bendito mensaje de salvación en la persona del Señor Jesucristo, está rechazando la luz. Y esa luz verdadera viene a los hombres en la persona del Señor Jesucristo, pero el hombre ama más las tinieblas. ¿Por qué ama más las tinieblas y rechaza la luz? Porque sus obras son malas, dice la Biblia. Y cuando a una persona se le habla de la palabra de Dios, sabes, la santería, ejemplo, la santa muerte, todo eso no es de Dios. Las personas se enojan. ¿Cómo no? Si me hizo un milagro. Nosotros no dudamos que haya sido un milagro. La pregunta es, ¿cuál es el origen de ese milagro? Y les pasa la factura. Tan les pasa la factura, Dios mío, que en el momento que menos esperan, están más involucrados, y les cobra la factura a través de ¿qué? De su vida, de alguna enfermedad, de la economía. Tan es que Satanás tiene el poder limitado, que lo vemos cuando las serpientes que tenían estos brujos y hechiceros que se describen en el libro de Éxodo, quieren hacer lo mismo que hizo la vara de Aarón. Y la vara de Aarón, ¿qué hizo? Los devoró. No hay poder más grande que el de Dios. Si el demonio fue creado. Entonces, todos estos poderes, milagros y señales mentirosas y engañosas, nos damos cuenta que el anticristo las va a usar. ¿Y quién como la bestia? Imagínate qué tan tremendo es que la Biblia describe a esta persona, a este ser, como la bestia. Y va a venir una crisis económica a nivel mundial como nunca la ha habido, dice la Biblia. Lo que pasó en las pandemias, lo que ha pasado cuando se cerró todo eso, Dios mío, tremendo, ¿verdad? No nos faltó nada, Dios es bueno. Perdimos algunos amigos y toda la parientes están en la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos consuela, ¿verdad? Pero no se va a comparar una crisis económica cuando venga a nivel mundial, permitida por Dios. Y ahí hay misericordia toda vez, porque es para voltear los ojos a Dios, en donde Él es el único socorro, la única esperanza. Y este hombre, el anticristo, no solamente va a confirmar la paz con la nación de Israel, no solamente va a unir a las religiones, se va a hacer una, sino aún más, dará sanidad económica, financiera al mundo. ¿Y qué es lo que quiere el mundo? Dinero.
Seguridad económica. Yo no te estoy diciendo que es incorrecto que ahorres. Te estoy diciendo que cuando pones el dinero como Dios, a eso se le llama idolatría. Y este ser, el anticristo, estará atestado, gobernado por demonios, por el mismo diablo. Señales y milagros. Si vemos en algunas, es increíble a la luz de la palabra de Dios que se junta un musulmán, un católico, un testigo de Jehová, un mormón, un espiritista, un budista, y todos se dicen ser uno. Oremos por la paz. A ver, permíteme tantito. En ninguna parte de la Biblia está orar por la paz. Oiga, pero orar por la paz de Jerusalén, la paz de Israel. Lea usted la Biblia, con todo respeto le digo, y se dará cuenta que el mandato es orar por la paz de Jerusalén, la paz de Israel, es que conozcan a Jesús como el Mesías. Esa es la paz con Dios. Porque todo pecador que no tiene a Cristo es enemigo de Dios. Y en el momento que Dios me concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, Dios hace la paz conmigo a través de la persona del Señor Jesucristo. A esa paz se refiere con Israel. No es de que cesen las bombas, no es de que cesen las granadas, no es de que cesen tampoco tantas cosas tristes, sino lo que Dios está diciendo es que conozcan a Jesús. Y este ser, el anticristo, que hará señales y milagros prodigiosos, le van a creer de una manera impresionante, a tal grado que la frase impresionante que describe la Biblia, ¿quién como la bestia? Vayamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 13. Vemos claramente que la Biblia nos enseña que lo que hacen los demonios es imitar. Dice el verso 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Si esto dice la Biblia, ¿es que esto es real? Bueno, vamos, es impresionante cuando la gente, antes de pasar al verso 14, se acerca, ya lo hemos comentado, y que en el cerro del Chiquihuiti, o que en el Nevado de Toluca, o en el Nevado Ruiz de Colombia, o en otra parte, ven una nave, Dios. Es más fantástico, impresionante. Y muchas, es que yo no creo que haya vida nada más aquí en tierra, Alguno dirá, es que por eso, miren, todos esos son como seres sobrenaturales, son extraterrestres. Y miren, eso existe, claro. Pero por supuesto que existen los ovnis. Bueno, la Biblia los menciona, pero la pregunta en relación y con relación a ellos, ¿cuál es su origen? Ahora, la Biblia nada más habla, si leemos la Biblia, leemos en Hebreos que Dios ha establecido los límites de habitación en la tierra. Quiere decir que hay un límite de habitación. La Biblia no habla donde Jesucristo murió por los pecados de Marte, o por los pecados de Saturno, o los pecados de Júpiter. No, nada más habla de la tierra. Entonces vemos que este ser, ¿verdad?, el anticristo, el falso profeta, tendrán poderes sobrenaturales tan que hará como Elías, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Y también hasta los hijos del trueno, ¿verdad? Le decían a Jesús, ¿quieres que oremos para que descienda fuego? Ellos sabían que el único Dios vivo puede hacerlo. ¿Qué hace el falso profeta? Con su Dios Satanás y su Mesías, falso Mesías, el anticristo, señales y prodigios mentirosos. Pero por supuesto, vemos muy bien, mis amados hermanos, el peligro de consultar la brujería, la hechicería, la santería. El peligro tajante, inclusive, no se me olvida. Qué triste, en una de las entrevistas que me hicieron en algún programa de radio, en donde estaba una bruja, literal, la señora fulana de tal. Se dice la hija de la Santa Muerte. Esta señora, increíblemente y tristemente, me preguntó, bueno, si ustedes dicen que son cristianos, ¿por qué hay personas que me vienen a consultar a mí? Y yo contesto, bueno, son personas quizás que no son cristianas. Muchas de ellas que no son nacidas de nueva, otras que están apartadas, pero ningún cristiano anda buscando la brujería o la hechicería para remediar algún mal, porque tenemos al único Dios vivo. Oiga, con un señor que escuché, de veras me reservo el nombre,
conocido pues, y esta persona decía que su papá estaba enfermo y finalmente, dice, alguien le regaló una imagen y este hombre estaba enojado con Dios, porque la voluntad de Dios no era que sanara a la persona. Está mejor, se lo llevó a su presencia y esta persona se enojó con Dios porque se murió su papá, su familiar. Entonces, mis amados hermanos en la fe, no siempre lo que nosotros pedimos es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le busquemos y que nuestra vida, a través de nuestra vida, glorifiquemos a través de nuestras decisiones al único Dios vivo. No a que consultemos las estrellas, la luna, el sol, ¿verdad? Porque no fueron diseñadas para eso. Apocalipsis capítulo 16. Qué tremendo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 16, verso 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Este pasaje que estudiamos muy bien en las actividades de Satanás, nos dimos cuenta cómo las ranas son animales impuros, sucios pues, y que son muy pegostiosos. Que alguien agarra a la rana, al que le gusta agarrar las ranas, ¿verdad? Que las agarra y son pegostiosas. ¿Qué quiere decir esto? Póngale cuidado. Si el Espíritu Santo está diciendo que de la boca de esta trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta, de los 3 salían, ¿verdad? Espíritus, demonios a manera de ranas. Esta última frase, ranas, es la actividad o la forma como la que puede hacer una rana. Yéndonos más despacio. Si estos seres van a ser políticos, si va a haber una campaña, ¿verdad?, en el falso profeta que va a hacerle popularidad al anticristo, y estos demonios, esta trinidad satánica va a operar a través de falsas señales, quien operará a través de esas falsas señales son los demonios. Y estos demonios que no tienen cuerpo van a tomar la forma, en el caso de Apocalipsis capítulo 16, verso 13 y 14, de una rana. Ejemplo, ¿cómo es una rana? Hay muchas especies, sí, pero cronológicamente hablando, las ranas que hablaba Juan en el caso de Apocalipsis eran animales grandes, pegostiosos, pegajosos, que abrían la boca muy grande, inflaban toda la boca, ¿verdad? Comían impurezas, moscas. ¿Y qué hacen estos? Que lo que diga el falso profeta, que lo que diga el anticristo, delante de Dios es sucio. Puesto que el anticristo va a ser un hombre poseído por Satanás, blasfemo. Hablará de su boca cosas terribles. Pero en las personas que no son cristianas, se les pegará, ¿verdad?, en su mente. Qué interesante. En algún momento cuando yo me dedicaba a hacer algunos comerciales, ya hace como unos 20 años que hacía comerciales y todas las cosas de radio, había una materia precisamente de comerciales. Nos enseñaban a hacer un libreto, cómo podías impactar al público, muchas cosas que no utilizo yo ahorita porque no son de comerciales. Entonces hay frases que se les quedan a las personas. Entonces frases como, si yo digo una frase que es muy común tanto en Colombia como en México, de un ponqué, ¿verdad? Que el animalito dice, recuérdame. Un alto porcentaje de personas mexicanas y colombianas, el ponqué allá y acá el pastel, se acuerdan del pastelito. Esa frase es pegostiosa, es pegajosa en la persona. De esa manera el anticristo, el falso profeta, con los demonios que salen de su boca, hablarán, influenciarán, ¿verdad?, en las personas sin Cristo para llevarlos a la idolatría, a adorarlo a Él mismo y una guerra en contra de Jesucristo. Si tan solo vemos hoy día cómo es tan interesante ver que una persona con una filosofía
ajena a la de Dios, ejemplo, que es un ateo, y empieza según a razonar ciertas frases. Entonces esas frases envuelven a través de un libro, de una disertación o una plática o una conferencia. Las personas que están recibiendo eso dan por hecho lo que dice el ponente. Se están dejando cautivar, se están dejando llevar, influenciar es un ejemplo, ¿no? Por personas que están usando el ateísmo como ser uno mismo, ser Dios. Y como la persona está acostumbrada a no hacer lo que le da su gana, a estar en la inmoralidad, a estar en el pecado, a estar en cosas sucias, pecaminosas, pues tiene la razón, es verdad. Y cuando vamos a la palabra de Dios, donde dice, tienes que morir a los deseos completamente de adulterio, fornicación, para amar a tu esposa como Cristo a la iglesia, es otro cantar. Te descubres que hay algo, ¿verdad?, que se llama pecado, y que el Espíritu Santo te muestra que hay perdón en Jesús. Muy bien, vamos a continuar cómo estos demonios pueden influenciar a través de medios de comunicación, de periódicos, en el caso que acabamos de leer, en el anticristo, el falso profeta. Y muy bien, pregunta, ¿puede Satanás o los demonios sanar como Jesús o los apóstoles? ¿Puede Satanás o los demonios sanar como Jesús o los apóstoles? Muy buena pregunta, ¿no? Ni Satanás ni los demonios poseen el poder creativo y por tanto tampoco pueden sanar milagrosamente como lo hace Dios. Sin embargo, mis amados hermanos en la fe, cuando los demonios se apartan de los incrédulos por voluntad propia, la enfermedad también podría alejarse en el caso de enfermedades. Esto daría la impresión de ser algo milagroso. Creo yo, en lo personal, que un demonio que posee a un inconverso, acuérdate que los demonios pueden poseer únicamente a personas que no son cristianas. Un cristiano nunca puede ser poseído porque es posesión del Espíritu Santo. Muy bien. Y cuando posee el demonio a una persona, al estar enfermo y acude a los hechiceros, el demonio solo cambia de lugar en el cuerpo. Así que al rato, ¿verdad? Estoy hablando cuando se consulta a brujos y hechiceros. Si antes tenía un dolor en el riñón, ahora ya se fue entonces a la rodilla. Y si fue de la rodilla, ahora se fue al coxis. Y el brujo, por más que le haga, le va a pasar igualitico que con los brujos de Faraón. No van a poder, ni se lo van a poder quitar. Por eso muchas gentes, ya llevo mucho dinero, miles de pesos, millones de pesos que he estado gastando en remedios, en brujos, en hechiceros, y no pasa nada. Claro, porque tienen poder limitado. Parece que una persona, una respuesta negativa a la pregunta, ¿verdad? ¿Pueden sanar los demonios? Solo el poder divino, sanador de Dios, lo puede hacer. Y vamos a leer los siguientes versos de los labios blasfemos que acusan a Jesús, que sana por el poder de un demonio. Lo que nos intuye saber que un demonio puede aparentemente sanar. Otra vez, en los labios blasfemos que acusan a Jesús, que sana por el poder de un demonio, nos hacen ver, nos hacen completamente intuir que un demonio puede sanar o aparentemente sanar a una persona. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 32. Mateo capítulo 9, verso 32 al 34. Y vemos el ejemplo de la expulsión de un demonio que operaba con mudez. O sea, el demonio lo tenía atrapado a esta persona, no hablaba. Como el demonio puede tener a una persona encorvada, como el demonio puede tener una persona en la matriz de una persona, de una mujer que no puede dar ahí a luz a hijos. ¿Cómo podemos saber esto? Si el Espíritu Santo mora en una persona, el Espíritu Santo nos lo dice. ¿A través de cómo? A través de oración. Dice el verso 32, Mateo 9, 32.
Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, como dice, endemoniado, y echando fuera, ¿qué echó fuera? El demonio. ¿Qué dice la Biblia? El mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: labios blasfemos, groseros. Por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. La última frase que nosotros encontramos en Mateo capítulo 9, verso 34, nos hacen ver, y se intuye, por supuesto, que un demonio puede aparentemente sanar a una persona, puesto que estos blasfemos estaban acusando a Jesús, que estaba echando fuera a ese demonio en el nombre de otros demonios, como en Juan 8. Entonces, mis amados hermanos en la fe, hasta acá estamos viendo cómo un demonio puede, bajo permiso de Dios, en su soberanía de Dios, actuar con poderes limitados y aparentemente puede sanar. Vamos a ver Mateo capítulo 12, en el verso 22 hasta el verso 29, cómo Jesús sanó a un endemoniado, ciego y mudo. Mis hermanos en la fe, no hay cosa más triste que después de leer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo haya hablado a la vida de una persona, esta busque la brujería y la hechicería. Si alguien lo hizo en ignorancia, si alguien de una manera inconsciente, que no sabía, y ahora el Espíritu Santo le muestra que el único que puede dar vida eterna es Jesús, venga a los pies de Jesús. No siempre se pueden obtener respuestas como las queremos, porque la mejor respuesta de parte de Dios es la que glorifica, exalta a su mismo nombre y que de la misma manera es lo que mejor nos puede bendecir. Mateo capítulo 12, verso 22. Muy bien. La Biblia dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Verso 23. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: qué tremendo, este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Verso 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿y quién los echará por vuestros hijos? Qué interesante. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién echa entonces en la persona del Señor Jesucristo los demonios? El Espíritu Santo. ¿Quién lo hace? En el nombre de Jesús. El Padre actúa por medio de su Espíritu en el nombre de Jesús. Verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Por cierto, la próxima clase, yo creo, después de verla en unas 2 clases, yo creo, vamos a ver si es bíblico atar y reprender. ¿En dónde está en la Biblia? Vamos a estudiarlo muy bien. Ya está a punto de terminar esta serie, pero no vamos a tratar de dejar los menos cabos sueltos, es decir, me refiero, lo menos preguntas sin respuesta, porque hay cosas que solamente el Espíritu Santo nos revelará, nos dirá, ¿verdad? En su presencia. Dice el versículo 29, parte final: si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Muy bien. Cuando Jesús sanó a un endemoniado, ciego y mudo, la gente común comenzó a pensar seriamente que Jesús podría ser el hijo de David, el Mesías de Israel.
Y esto, el celo, ¿verdad? Sin fundamento, visceral, encarnizado, enfureció a los fariseos, incapaces de tolerar cualquier sugerencia de simpatía por Jesús, como hasta la fecha. En los ojos llenos de muerte, de lujuria, de lascivia, de avaricia, que tiene un brujo, un hechicero, que es operado completamente por demonios, influenciado por demonios, cuando se habla de Cristo o se le habla de Jesús como el Mesías. Yo me acuerdo de una persona que operaba en la brujería, esta señora muy famosa mexicana, actriz, ¿verdad? Actriz del cine mexicano, vive todavía esta señora. Ya es una persona grande. Todo mundo sabe que se dedica a la brujería, ella misma lo dice. Fue diputado, senadora, dueña de un teatro allá en el centro de la Ciudad de México, ¿verdad? Y como en algún día estábamos yo y otra persona, un hermano en la fe, Nazario, bajito de estatura, íbamos caminando buscando la casa de un hermano para saludarlo. De repente caemos en la puerta, atrás de la Torre Latinoamericana hay un teatro. La dueña ahí estaba, es actriz. De veras, el Espíritu Santo te muestra en los ojos, o sea, literal, me acerco y los ojos, o sea, como si fueran espadas, pero negros, o sea, se ve el demonio. Mis amados hermanos en la fe, Dios le conceda el don del arrepentimiento y salvación a esta mujer, cuando dice así con su dedo: ¿qué quiere ese señor? Comprobadísimo lo que dice Filipenses, que lo que está en la tierra, debajo de la tierra, se postra ante el nombre de Jesús. Porque cuando le empiezo a hablar su arrogancia, la arrogancia de esta mujer, sus demonios, ¿verdad? Le empiezo a hablar de la persona de Jesús, mira así, agachó la cabeza a sus demonios, porque todo espíritu, todo principado, todo demonio, todo espíritu de maldad, hasta los ángeles de Dios, se someten abajo de los pies de Jesús. Todo nombre, ¿verdad? El nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es sobre todo nombre. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que son demonios, han sido creados. Tampoco nos les vamos a poner al tú por tú. Tampoco vamos a decirles groserías de ninguna manera. Pero acá se intuye y se vuelve a ver cómo estas personas, al igual que ahora, no toleran el nombre de Jesús. Estallaron con la acusación de que el milagro había sido realizado por el poder de Belcebú, el soberano dios de los demonios, príncipe de los demonios. Y esta siniestra acusación fue la primera acusación abierta que el Señor Jesús estaba endemoniado. Entonces la Biblia nos dice que verdaderamente los demonios pueden falsificar curaciones, son blasfemos. Pueden falsificar sanidades, son blasfemos. Pueden completamente imitar, hasta hacer algún orador como si fuera cristiano. Pero aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne y el tal derramó su sangre, dice Juan, el tal es anticristo. Es urgente que el Espíritu Santo, oigas al Espíritu Santo en la palabra de Dios. Usted no puede continuar buscando la brujería, la hechicería, la santería, la lectura de cartas, la adoración a la muerte, a San Pascual Bailón, todas estas potestades demoníacas. Ninguno de ellos le va a dar respuesta al propósito de su vida. No es nacer, crecer, reproducirse y morir. Verdaderamente sí hay vida después de esta vida. Y esta vida y la mayor prueba de vida, y que existe el cielo y que hay cielo, es el Señor Jesucristo. Porque Él descendió del cielo, vino a los hombres a salvar lo que se había perdido y a dar luz a todo aquel que estaba ciego y en tinieblas. La pregunta es, ¿no quisiera recibir a Jesucristo? No quisiera de verdad, yo no le estoy prometiendo, ni Dios le promete que se sane su situación financiera, que sane alguna enfermedad. Dios le promete vida eterna y vida en abundancia. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidas en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Es nuestra oración y nos ponemos de acuerdo que concedas el don del arrepentimiento y el don de la salvación,
Y junto conmigo, persona que hoy quiere recibir a Jesús, dígale: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo que Jesús vino a este mundo, recibió el castigo que yo merecía. Su cuerpo inerte y sin vida fue levantado por su propio espíritu, el Espíritu de Dios. Lo levantó de entre los muertos, resucitándole, concediéndome el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Hoy te doy gracias porque nazco de nuevo. Soy nueva criatura. Mis pecados todos han sido perdonados y creo que ahora mora el Espíritu Santo en mí. Te doy gracias porque soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales, que con mucho gusto estaremos orando por usted. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación